Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Las luces fluorescentes de la primaria Lomas de Chapultepec se sentían demasiado brillantes, demasiado clínicas, mientras Gabriel Jiménez estaba sentado en la oficina de la directora. Tenía las palmas de las manos húmedas contra los reposabrazos de la incómoda silla de plástico, del tipo diseñado para niños de la mitad de su tamaño. A sus 38 años, Gabriel había construido una carrera haciendo que otros se sintieran incómodos. Como presentador del Rastro Frío, uno de los podcasts de crímenes reales más descargados del país, había pasado años exponiendo a depredadores, asesinos y estafadores a millones de oyentes. Ahora, sentado frente a la directora Carmen Cervantes, se sentía expuesto. Señor Jiménez, gracias por venir con tan poca antelación, dijo la directora Cervantes, con sus lentes para leer apoyados en la punta de la nariz. Era una mujer severa de unos 50 años, del tipo que había visto demasiados niños con problemas como para sorprenderse por mucho. Pero algo en su expresión le dijo a Gabriel que no se trataba de una conferencia rutinaria de padres y maestros. Su mensaje decía que era urgente. ¿Está bien, Lilia? Físicamente, sí. Cervantes giró el monitor hacia él. Pero necesito que vea esta grabación de ayer por la mañana. El granulado vídeo de seguridad mostraba la entrada principal de la escuela. Los niños entraban con sus coloridas mochilas, los padres se despedían con la mano. Entonces Gabriel vio a su hija. Lilia, de 7 años, con sus inconfundibles rizos rojos, del mismo tono que los de su difunta madre. Pero no estaba sola. Un niño caminaba a su lado, de quizás 8 o 9 años, de cabello oscuro y piel pálida. Sostenía la mano de Lilia con una familiaridad casual, inclinándose para susurrarle algo que la hizo reír. Se movían juntos como hermanos que se conocieran de toda la vida. La sangre de Gabriel se heló. ¿Quién es ese? Su voz salió más cortante de lo que pretendía. Eso es lo que esperábamos que usted nos dijera, señor Jiménez. Ha estado acompañando a Lilia a la escuela durante las últimas 3 semanas. Nuestros maestros supusieron que era un miembro de la familia, tal vez un primo o un hermanastro de una situación de familia ensamblada. No tengo un hijastro. Ni siquiera estoy saliendo con nadie. Gabriel se acercó a la pantalla, estudiando el rostro del niño. Había algo inquietante en su sonrisa. Demasiado sabionda, demasiado adulta. ¿Dónde está Lilia ahora? En la oficina de la orientadora. Le pedí a la señora Fuentes que la llevara allí cuando me di cuenta de que usted podría no conocer a este niño. Gabriel ya estaba de pie. Su mente repasaba las posibilidades, cada una más perturbadora que la anterior. Su trabajo le había granjeado enemigos, personas que habían perdido empleos, reputaciones, libertad, debido a sus investigaciones. Había recibido amenazas antes, pero esto era diferente. Esto era íntimo. La oficina de la orientadora estaba pintada en tonos pastel suaves, llena de animales de peluche y dibujos de niños. Lilia estaba sentada en un puff, abrazando un oso de peluche gastado. El que la esposa de Gabriel, Sofía, le había dado antes del accidente hacía 3 años. Mónica Fuentes, la orientadora escolar, estaba cerca con una calma practicada que no llegaba a sus ojos. «Papi». Lilia se levantó de un salto y corrió hacia él. Gabriel la tomó en sus brazos, abrazándola con fuerza, oliendo su champú de fresa. «Hola, mi amor, te extrañé». Se apartó un poco, estudiando su rostro en busca de cualquier señal de angustia. Se veía bien, incluso feliz. Eso, de alguna manera, lo empeoraba todo. «Lilia, la directora me enseñó unas fotos tuyas llegando a la escuela. Había un niño contigo». El rostro de Lilia se iluminó. «Es Tommy, mi hermano. Vive con nosotros». Las palabras golpearon a Gabriel como un golpe físico. Forzó su voz para que se mantuviera firme. «Cariño, ¿no tienes un hermano?» «Sí, sí tengo». Lilia habló con la certeza inquebrantable que solo los niños poseen. «Tommy dice que simplemente te olvidaste de él porque estás muy ocupado con el trabajo. Pero que está bien. Él te perdona». Gabriel intercambió una mirada con la señora Fuentes, quien negó con la cabeza de forma casi imperceptible.
No había llegado más lejos. ¿Dónde conociste a Tommy? Lilia arrugó la cara, pensando. Siempre estuvo ahí, en el parque, en el supermercado, afuera de mi ventana por la noche. Dijo que estaba esperando el momento adecuado para volver a casa. Afuera de su ventana. La casa de Gabriel era de estilo californiano de 2 pisos. El dormitorio de Lilia estaba en el segundo piso. Tommy ha estado dentro de nuestra casa. Claro, papi, tiene su propio cuarto en el sótano. Simplemente ya nunca bajas ahí. Gabriel no tenía un sótano habitable, solo un espacio de almacenamiento húmedo lleno de cajas viejas y los fantasmas persistentes de su matrimonio. La idea de que alguien, o algo, estuviera abajo le ponía la piel de gallina. Lilia tiró de su manga, atrayendo de nuevo su atención. Su expresión había cambiado, volviéndose seria de una manera que se veía mal en su joven rostro. Tommy me dijo que te diera un mensaje, dijo. Dice que esta noche te toca a ti, papi. ¿Mi turno para qué? En lugar de responder, Lilia metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. Estaba ligeramente arrugado, del tipo de papel de cuaderno que se encuentra en cualquier salón de primaria. Lo presionó contra la palma de su mano. Dijo que tú lo entenderías. Gabriel desdobló la nota con dedos temblorosos. La letra era pulcra, casi elegante, definitivamente no la de un niño. 5 palabras estaban escritas en el centro de la página. ¿Te acuerdas de Ernesto Balbuena? La habitación pareció inclinarse. Gabriel se agarró del borde del escritorio de la orientadora para estabilizarse. Ernesto Balbuena, un nombre que no había pronunciado en 6 años, un nombre conectado con el capítulo más oscuro de su carrera y el secreto que había enterrado tan profundamente que casi se había convencido a sí mismo de que nunca había sucedido. ¿Señor Jiménez? La voz de la señora Fuentes parecía venir de muy lejos. ¿Está usted bien? ¿Qué dice la nota? La directora Cervantes lo había seguido. Miró por encima de su hombro y leyó el mensaje. Su ceño se frunció. ¿Quién es Ernesto Balbuena? Antes de que Gabriel pudiera formular una mentira, Lilia habló con esa voz inquietantemente tranquila. Tommy dice que Ernesto Balbuena fue el principio y que papi va a ser el final. La mano de Cervantes ya estaba buscando su teléfono. Voy a llamar a la policía. El detective Saúl Valdivia tenía los ojos cansados de un hombre que había visto demasiado y la mente aguda para recordarlo todo. Se sentó frente a Gabriel en la sala de interrogatorios de la comisaría, una taza de café frío entre ellos, estudiando la nota como si pudiera revelar sus secretos por pura fuerza de voluntad. A ver, déjeme ver si entiendo, dijo Valdivia. Usted es un podcaster de crímenes reales. Ha recibido amenazas antes, pero este nombre, Ernesto Balbuena, eso es diferente. Gabriel ya había decidido contar una verdad parcial. La historia completa era demasiado peligrosa, demasiado condenatoria. Ernesto Balbuena era una persona de interés en un caso que cubría hace 6 años. La situación del complejo, el retiro. Las cejas de Valdivia se arquearon. El complejo de la secta. Lo recuerdo. Redada de la fiscalía, múltiples arrestos, una especie de operación de trata de personas. Ese mismo. Mi podcast ayudó a llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo allí. Varios miembros de alto rango fueron a prisión. Y este tipo Balbuena, era un miembro de nivel medio, un especialista en reclutamiento. Gabriel eligió sus palabras con cuidado. Nunca fue arrestado. Desapareció antes de la redada. ¿Cree que él está detrás de esto? ¿Algún tipo de venganza? No lo sé, pero alguien quiere que piense en él. Alguien que se ha estado acercando a mi hija durante semanas sin que yo lo supiera. El detective se reclinó en su silla. La escuela está revisando todas sus grabaciones. Obtendremos una imagen más clara de este niño Tommy y la pasaremos por nuestros sistemas. Podría ser un niño actor que alguien contrató. Podría ser el hijo real de alguien siendo utilizado como un peón. De cualquier manera, lo encontraremos. Y mientras tanto, continuó, le recomendaría que se quedara en otro lugar esta noche. Mencionó que tiene un sótano que no usa. Haremos que unos oficiales lo revisen, pero si alguien ha estado entrando a su casa sin su conocimiento, no es seguro.
Gabriel asintió, pero su mente estaba en otra parte. Ernesto Balbuena no solo había desaparecido antes de la redada. Gabriel sabía exactamente lo que le había pasado. Y si quienquiera que estuviera detrás de esto sabía la verdad, entonces todo, su carrera, su libertad, su vida, estaba a punto de derrumbarse. Esa noche, Gabriel estaba sentado en una habitación de hotel anodina con Lidia dormida en la cama contigua. Su computadora portátil estaba abierta con archivos que no había tocado en años. La investigación de que el retiro había sido su gran oportunidad, la historia que transformó un rastro frío de un pasatiempo a un fenómeno. Millones habían escuchado cómo exponía al líder del complejo, un carismático sociópata llamado Hipólito Cárdenas, y su red de depredadores. Pero los archivos en su pantalla contaban una historia diferente, la que nunca había transmitido. Ernesto Balbuena había sido la mano derecha de Cárdenas, responsable de atraer a familias vulnerables al redil. Tenía un don para encontrar personas desesperadas, madres solteras, adolescentes con problemas, viudos solitarios, y ofrecerles lo único que anhelaban, pertenencia. Para cuando se daban cuenta de la verdad, escapar parecía imposible. Gabriel había localizado a Balbuena hacía 6 años, con la esperanza de convencerlo de que se convirtiera en una fuente. Lo que sucedió en cambio lo había cambiado todo. Un golpe en la puerta de la habitación del hotel lo sacó de sus pensamientos. Miró por la mirilla. El detective Valdivia, con aspecto sombrío. Registramos su sótano, dijo Valdivia mientras Gabriel lo dejaba entrar. Encontramos algo que necesita ver. Le entregó una bolsa de pruebas. Dentro había una fotografía Polaroid. Lilia durmiendo en su cama. La imagen tomada desde dentro de su habitación. Escrito en el borde blanco con esa misma letra elegante, noche 1 de 21. ¿Hay 20 fotos más?, continuó Valdivia. Una por cada noche. Quienquiera que esté haciendo esto ha estado en su casa mientras su hija dormía, mientras usted dormía, durante 3 semanas. Las manos de Gabriel temblaban mientras estudiaba la imagen. Al fondo, apenas visible, había una sombra en la esquina de la habitación. Una forma que podría haber sido una persona. ¿También encontramos esto? Valdivia levantó otra bolsa. Una memoria USB. No la he visto todavía. Pensé que querría estar presente cuando lo hiciéramos. Reprodúcela. Valdivia conectó la memoria a la computadora portátil de Gabriel. Apareció un archivo de vídeo. Sin título, solo una fecha de hace 6 años. El detective presionó reproducir. La grabación era oscura, granulada, pero inconfundible. Mostraba una cabaña en el bosque, 2 figuras luchando, y luego una de ellas cayendo y sin levantarse. La propia voz de Gabriel resonó desde los altavoces. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué he hecho? Valdivia pausó el vídeo. Su expresión se había endurecido hasta volverse ilegible. Señor Jiménez, dijo lentamente. ¿Hay algo que quiera decirme? La sala de interrogatorios se sentía más pequeña la segunda vez. Gabriel llevaba ya 3 horas aquí, contando una historia que había jurado que moriría con él. El detective Valdivia escuchaba con la intensidad paciente de un hombre que había oído innumerables confesiones, mientras su compañero, un detective más joven llamado Alejandro Ferreiro, tomaba notas en una libreta de cuero. A ver, déjeme entender, dijo Valdivia. Hace 6 años, usted confrontó a Ernesto Balbuena en su cabaña para obtener información para su podcast. Él lo atacó. Usted se defendió. Él cayó, se golpeó la cabeza con una roca y murió. Sí, y en lugar de llamar a la policía, usted enterró el cuerpo y borró cualquier evidencia de haber estado allí. Era un depredador, dijo Gabriel, sabiendo lo débil que sonaba. Había ayudado a traficar con docenas de niños. Nadie habría creído que fue en defensa propia, no con mi podcast haciéndome parecer un justiciero. Y estaba a punto de derribar todo el complejo. Si me hubieran arrestado, la historia habría muerto. Y todas esas otras víctimas nunca habrían obtenido justicia, terminó Valdivia. No estoy orgulloso de lo que hice, pero lo volvería a hacer. Valdivia intercambió una mirada con Ferreiro. Aquí está el problema, señor Jiménez. El vídeo que recuperamos fue editado, cortado para mostrar solo las partes incriminatorias, sin contexto de la pelea,
sin evidencia de defensa propia. Alguien ha estado guardando esta grabación durante 6 años, esperando el momento adecuado para usarla. Y ahora la están usando para aterrorizar a mi hija. Lo que nos lleva de nuevo a nuestra pregunta original. ¿Quién sabía lo que realmente le pasó a Ernesto Balbuena? Gabriel se había estado preguntando lo mismo desde que vio el vídeo. Solo 3 personas sabían que iba a esa cabaña. Él mismo, su ahora fallecida esposa Sofía y su productor en ese momento, un hombre llamado Javier Macías. Había una cámara de seguridad, dijo Gabriel lentamente, dándose cuenta. Balbuena tenía una escondida fuera de su cabaña. La encontré después y la destruí, o eso creí. Pero debe haber habido una transmisión de respaldo yendo a otro lugar. Ernesto Balbuena tenía familia, un hermano. El recuerdo afloró como algo muerto flotando a la superficie de aguas oscuras. Iván Balbuena, más joven, se mantuvo al margen de los negocios de la secta. Le hice una verificación de antecedentes en ese entonces, pero parecía limpio. Trabajaba como contador en algún suburbio. Tenía su propia familia. Tenía una familia. Su esposa lo dejó más o menos al mismo tiempo que, el retiro, se desmoronó. Se llevó a sus hijos. Nunca seguí investigando qué pasó con él después de eso. Gabriel sintió que las piezas encajaban. Si Iván Balbuena me ha estado observando todo este tiempo, planeando esto, entonces tenemos que encontrarlo antes de que su plan llegue a cualquier final que haya diseñado. Valdivia se puso de pie. Voy a asignar oficiales a su hotel. Investigaremos el paradero actual de Iván Balbuena. Mientras tanto, le sugiero que empiece a hacer una lista de todos los que puedan tenerle rencor, incluso uno pequeño. Después de que Valdivia se fue, Gabriel se sentó solo con el peso de su pasado oprimiéndolo. Había pensado que había enterrado a Ernesto Balbuena en todos los sentidos importantes. Ahora la tumba se estaba abriendo, y algo mucho peor que la culpa se estaba arrastrando fuera. A la mañana siguiente, Gabriel condujo a una cafetería en las afueras de la ciudad para encontrarse con Javier Macías. Su antiguo productor había ganado peso y perdido cabello en los años transcurridos desde que trabajaron juntos, pero sus ojos todavía tenían ese brillo agudo y oportunista que lo había convertido en un socio tan eficaz en los primeros días. Gabriel Jiménez, dijo Javier, deslizándose en la cabina frente a él. El hombre que se olvidó de todos sus viejos amigos una vez que alcanzó el estrellato. No te olvidé, Javier. Te despedí. Semántica. Javier llamó a una mesera y pidió un café americano. Dijiste que era urgente. Algo que ver con el retiro. Gabriel deslizó su teléfono sobre la mesa, mostrando la foto de Lilia con el misterioso Tommy. ¿Reconoces a este niño? Javier entrecerró los ojos ante la imagen, luego negó con la cabeza. Debería. Alguien lo ha estado usando para acercarse a mi hija. Han estado en mi casa mientras dormíamos, tomando fotos, dejando mensajes, y saben lo de Ernesto Balbuena. El color desapareció del rostro de Javier. Lo que fuera que esperaba, no era esto. Eso es imposible. Nadie sabe de eso excepto nosotros y Sofía. Y Sofía está muerta. Gabriel se inclinó hacia adelante. Balbuena tenía una cámara oculta fuera de su cabaña. Alguien recuperó la grabación. Ahora la están usando en mi contra. Javier guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. He estado recibiendo cosas también. Pensé que me estaba volviendo loco, así que no se lo dije a nadie. ¿Qué tipo de cosas? Fotos de mis hijos en la escuela, de mi esposa en el supermercado. Sin mensajes, sin demandas, solo pruebas de que alguien está observando. Las manos de Javier temblaban. Gabriel, si este es Iván Balbuena. ¿Sabías que existía? Por supuesto que lo sabía. Investigué a toda la familia Balbuena cuando estábamos investigando a Ernesto. Iván siempre fue el comodín. Demasiado inteligente para involucrarse en los negocios de su hermano, pero demasiado leal para entregarlo. Cuando Ernesto desapareció, Iván presentó reportes de persona desaparecida, contrató investigadores privados, incluso apareció en uno de tus shows en vivo exigiendo respuestas.
Gabriel lo recordaba ahora, un hombre en la audiencia levantándose durante una sesión de preguntas y respuestas, gritando sobre su hermano antes de que la seguridad lo sacara. Lo había descartado como un teórico de la conspiración, un loco, solo otra cara en la multitud de personas a las que había enfadado a lo largo de los años. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque ya habías dejado claro que querías olvidar todo el asunto. Pasaste a casos más grandes, audiencias más grandes. Supuse que si Iván Balbuena quería causar problemas, ya lo habría hecho. Estaba esperando. Gabriel lo entendió ahora. Quería que estuviera cómodo, exitoso. Quería que tuviera algo que valiera la pena perder antes de quitármelo todo. Gabriel pasó los siguientes 2 días construyendo un perfil de Iván Balbuena con la ayuda de un investigador privado llamado Bruno Beltrán, un ex agente de la fiscalía que había aparecido como invitado en Rastro Frío varias veces. Bruno era caro pero minucioso, lo que es más importante, sabía cuándo no hacer preguntas. El cuadro que surgió fue perturbador. Después de que su esposa Susana lo dejara, Iván Balbuena se había reinventado por completo. Había cambiado su nombre a Hernán Benítez, se mudó a 3 estados de distancia y construyó una nueva vida como psicólogo infantil especializado en trauma familiar. Su lista de clientes incluía escuelas, tribunales de familia, y Gabriel sintió que se le revolvía el estómago, un campamento de verano al que Lilia había asistido hacía 2 años. Se ha estado posicionando, explicó Bruno a través de una videollamada segura. Construyendo acceso a familias, a niños, a ti específicamente. La conexión con el campamento significa que probablemente ha tenido ojos en tu hija durante años. Y el niño, Tommy, ahí es donde se complica. Iván, o Hernán, adoptó legalmente a un hijo hace 3 años. Un niño llamado Tomás que había estado en el sistema de acogida desde la infancia. En papel, la adopción parece completamente legítima. Adoptó a un niño para usarlo como arma en mi contra. ¿Es posible? ¿O es posible que genuinamente quisiera ser padre y viera una oportunidad de servir a un doble propósito? De cualquier manera, Tomás Benítez ha sido educado en casa desde la adopción. No hay registros de que asista a ninguna escuela regular. Interacción social limitada fuera del control de su padre. Gabriel pensó en el niño de la grabación de seguridad, la sonrisa sabionda, la forma en que había sostenido la mano de Lilia como si fueran viejos amigos. ¿Qué le había estado diciendo Iván a este niño? ¿Qué mentiras le había contado sobre el hombre que mató a su tío? Necesito encontrar la dirección actual de Iván. Ya está hecho. Bruno envió un archivo a través del canal encriptado. Está alquilando una casa a unos 40 minutos de la tuya. Ha estado allí durante 8 meses. 8 meses. Tiempo de sobra para estudiar las rutinas de Gabriel, para encontrar las brechas en su seguridad, para enseñarle a Tommy cómo acercarse a Lilia. Hay una cosa más, continuó Bruno. Iván ha estado escribiendo un libro, autopublicado, solo se vendieron unas 200 copias, principalmente en foros de crímenes reales. Es sobre el retiro, pero desde la perspectiva de las familias que quedaron atrás. El capítulo 12 es todo sobre ti. ¿Qué dice? ¿Que mataste a su hermano y lo encubriste? ¿Que eres un fraude que construyó un imperio sobre mentiras? Que un día, llegaría la justicia. La expresión de Bruno era sombría. No tiene pruebas, pero tiene una teoría. Y aparentemente ha sido lo suficientemente paciente como para esperar el momento adecuado para obtener esas pruebas. El libro llegó al hotel de Gabriel al día siguiente. Sin dirección de remitente, solo su nombre con esa familiar y elegante caligrafía. Lo leyó de principio a fin mientras Lilia dormía la siesta, sintiendo como su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba con cada página. Iván Balbuena había hecho su tarea. El libro rastreaba cada inconsistencia en la cobertura de Gabriel sobre el retiro, cada pregunta sin respuesta, cada coincidencia conveniente. Se detenía justo antes de la acusación directa, pero cualquiera que leyera entre líneas entendería la implicación. El capítulo final se titulaba El juego, ¿qué sucede cuando un depredador caza a un depredador? ¿Qué sucede cuando la justicia falla y los hombres comunes deben tomar medidas extraordinarias? Este no es un libro sobre venganza. Este es un libro sobre la paciencia, sobre la espera, sobre asegurarse de que cuando llegue el momento. El hombre que destruyó a mi familia experimentará exactamente lo que infligió a otros. Él me quitó a mi hermano,
Así que yo le quitaré todo su mundo. Las reglas son simples. 21 días, 21 pruebas. 21 oportunidades para que confiese. Si admite la verdad públicamente antes de que termine el juego, me entregaré a mí mismo y mis pruebas a las autoridades. Si se niega, entonces su hija aprenderá exactamente qué clase de hombre es su padre. Y luego, pieza por pieza, desmantelaré todo lo que ha construido. El juego comienza cuando lee esta oración. Gabriel cerró el libro. Su reflejo le devolvía la mirada desde la oscura ventana del hotel. Un hombre que había pasado años persiguiendo monstruos, sin admitir del todo que él mismo se había convertido en uno. Pero Iván Balbuena había cometido un error crítico. Había asumido que Gabriel jugaría según las reglas. Había asumido que la culpa lo debilitaría. Estaba equivocado. Gabriel Jiménez había construido su carrera entendiendo a los criminales. Como pensaban, que querían, donde se rompían sus planes. Iván Balbuena era metódico, paciente e inteligente. Pero también operaba desde un lugar de duelo. Y el duelo, Gabriel lo sabía, hacía que la gente fuera descuidada. Convocó una reunión de emergencia en la oficina de Bruno Beltrán, poniendo al detective Valdivia al corriente con una versión cuidadosamente editada de los hechos. La evidencia en vídeo todavía pendía sobre su cabeza como una guillotina, pero decidió que la supervivencia era lo primero. La justicia, significara lo que significara ahora, podía esperar. Iván quiere una confesión, explicó Gabriel, extendiendo las páginas finales del libro sobre el escritorio de Bruno. Se ha dado 21 días para quebrarme. Eso significa que está operando con un cronograma, lo que significa que ya lo ha planeado todo. Necesitamos meternos en su cabeza. Valdivia estudió las páginas con escepticismo. ¿Sugiere que dejemos que esto se desarrolle? Un hombre ha estado acosando a su hija, amenazando a su familia. Y si actuamos contra él ahora, todo lo que tenemos es evidencia circunstancial y un libro que me hace parecer un asesino. Iván es demasiado cuidadoso para dejar rastros obvios. Necesitamos que cometa un error. ¿Qué tipo de error? El tipo que ya está cometiendo. Gabriel mostró las fotos que Bruno había reunido. Imágenes de la casa de alquiler de Hernán Benítez, su coche, su rutina diaria. Cree que me voy a desmoronar bajo presión. Por eso me envió el libro directamente a mí en lugar de a la policía. Quiere verme sufrir antes del golpe final. Entonces, ¿qué propone exactamente? Propongo que le demos lo que quiere. La voz de Gabriel era fría, controlada, la voz que usaba cuando entrevistaba a asesinos. Dejémosle pensar que el juego está funcionando. Dejémosle que se sienta cómodo. Y mientras está concentrado en mí, nosotros reunimos pruebas de todo lo que ha hecho. El acoso, la violación de propiedad, el abuso psicológico de su propio hijo adoptivo. Bruno asintió lentamente. Convertir su juego en una trampa. Exactamente. El día 8 del juego de Iván trajo un nuevo mensaje. Un dibujo dejado en la mochila de Lilia que representaba una figura de palitos acostada boca abajo con crayón rojo alrededor de su cabeza. Obra de Tommy, claramente guiada por una mano adulta. El día 11 trajo fotografías de la casa de Gabriel. Tomas exteriores, cada una marcada con un número que indicaba cuántos puntos de entrada potenciales había identificado Iván. El día 14 trajo algo peor. Un mensaje de voz en el teléfono personal de Gabriel, claramente grabado sin consentimiento, de Lilia hablando de su hermano y de cómo papi va a decir la verdad pronto. A través de todo esto, Gabriel mantuvo la apariencia de un hombre que se estaba derrumbando. Se tomó un permiso de su podcast, citando una emergencia familiar. Hizo publicaciones cada vez más erráticas en las redes sociales sobre el estrés y las noches de insomnio. Incluso se registró en el consultorio de una terapeuta, una cuidadosamente seleccionada porque su sala de espera no tenía cámaras de seguridad y tenía una salida trasera. Lo que Iván no sabía era que Gabriel estaba usando esa salida para coordinar con Bruno y Valdivia, construyendo un caso que destruiría a su enemigo más a fondo que cualquier confesión pública. El avance llegó el día 16, cuando Tomás Benítez, el verdadero Tomás, no el fantasma que atormentaba las historias de Lilia, apareció en un parque cerca del hotel de Gabriel. Gabriel observó desde la distancia cómo Lilia veía al niño y corría hacia él con alegría no disimulada.
La vista le retorció algo en el pecho. Lo que sea que Iván hubiera hecho, Tomás seguía siendo solo un niño que había sido criado para participar en la venganza de otro hombre. Pero los niños hablan, y el equipo de Bruno había colocado dispositivos de grabación en cada espacio público que Tomás probablemente visitaría. Tommy me contó un secreto, informó Lilia esa noche, sin saber que estaba siendo grabada. Dijo que su papá tiene una habitación especial con fotos tuyas por todas las paredes. Como un santuario, dijo Tommy. Pero Tommy no sabe qué significa esa palabra. Tommy dijo algo más sobre la habitación especial de su papá. Dijo que hay computadoras allí y grabaciones. Tommy no tiene permitido entrar, pero a veces oye cosas a través de la puerta. Gabriel abrazó a su hija con fuerza, la culpa y la determinación rugiendo en su pecho. Estás siendo muy valiente, mi amor. Y pronto, te lo prometo, todo volverá a la normalidad. Bruno Beltrán dirigió el equipo que ejecutó la orden de cateo en la casa de alquiler de Hernán Benítez el día 18. A Gabriel no se le permitió estar presente, conflicto de intereses, explicó Valdivia. Pero vio las imágenes de la cámara corporal en tiempo real desde una camioneta de vigilancia estacionada a 3 cuadras de distancia. La habitación especial que Tomás había descrito era peor de lo que nadie imaginaba. 3 paredes cubiertas de piso a techo con fotografías, documentos e hilo rojo conectando diferentes elementos de la vida de Gabriel como el sueño febril de un teórico de la conspiración. Un banco de computadoras que contenía terabytes de grabaciones de vigilancia, no solo de Gabriel, sino de sus excolegas, sus vecinos, incluso la familia de Javier Macías. Y en el centro de todo, una línea de tiempo detallada. 21 días de tortura psicológica planificada que culminaban en lo que Iván había etiquetado como la revelación. Una carga programada del vídeo de Ernesto Balbuena a todos los principales medios de comunicación, cuidadosamente cronometrada para destruir la carrera de Gabriel y enviarlo a prisión. Lo tenemos. La voz de Valdivia crepitó a través de los altavoces de la camioneta. Hernán Benítez está bajo arresto por acoso, allanamiento de morada, poner en peligro a un menor y conspiración para cometer extorsión. Los oficiales encontraron a Iván en su dormitorio, empacando tranquilamente una maleta como si hubiera sabido que venían. No ofreció resistencia, simplemente sonrió, esa sonrisa paciente que Gabriel había visto reflejada en tantas páginas de sus libros. ¿Crees que esto cambia algo?, dijo Iván mientras lo esposaban. La verdad no desaparece porque destruyas al mensajero. Gabriel Jiménez mató a mi hermano y un día todos lo sabrán. Su hermano era un traficante de niños, respondió Valdivia. Y usted pasó 6 años abusando psicológicamente de un niño adoptado para llevar a cabo su venganza. Creo que la gente también tendrá opiniones sobre eso. El arresto fue noticia nacional en cuestión de horas. Gabriel vio la cobertura desde su habitación de hotel, con Lilia finalmente dormida en una cama que se sentía segura por primera vez en semanas. La narrativa era exactamente la que Bruno había predicho. Un hombre trastornado obsesionado con un podcaste, usando a su propio hijo como arma en un elaborado plan de venganza. Nadie mencionó la muerte de Ernesto Balbuena. El vídeo editado había sido incautado como prueba y sellado por el tribunal, parte de una investigación en curso sobre la actividad criminal de Iván, no la de Gabriel. Pero Gabriel sabía que no había terminado. El vídeo todavía existía. Iván hablaría eventualmente, desesperado por compartir su verdad con cualquiera que quisiera escuchar. La historia se extendería a través de foros de conspiración y comunidades de crímenes reales, un susurro persistente que nunca podría ser silenciado por completo, a menos que Gabriel lo silenciara él mismo. La entrevista se emitió 3 días después, un episodio especial de Rastro Frío, que Gabriel grabó desde el estudio de su casa, mirando directamente a la cámara con una expresión de angustia controlada. Necesito decirles algo que nunca le he dicho a nadie, comenzó. Algo que sucedió hace 6 años durante la investigación de El Retiro. Algo que he llevado solo porque tenía miedo de lo que significaría si la verdad saliera a la luz. Contó la historia con cuidado, honestamente, desde el momento en que localizó a Ernesto Balbuena hasta el momento en que enterró el cuerpo en el bosque detrás de la cabaña. No excusó sus acciones ni minimizó su culpa. Simplemente expuso los hechos, el ataque, la lucha, la caída, el pánico que siguió. Debería haber llamado a la policía, dijo. Debería haber confiado en que el sistema entendería que había actuado en defensa propia. En cambio, tomé una decisión basada en el miedo,
y esa decisión me ha perseguido desde entonces. El episodio terminaba con Gabriel anunciando un permiso de ausencia del podcasting, con efecto inmediato. Cooperaría plenamente con las autoridades, aceptando cualquier consecuencia que viniera de su confesión. Lo que la audiencia no vio fue la reacción de Valdivia mientras veía la grabación desde la sala de estar de Gabriel. «Esto va a cambiarlo todo», dijo el detective. «Se da cuenta de eso, ¿verdad? Incluso si la fiscalía decide no presentar cargos en su contra, y eso es un gran, sí, su carrera se acabó. Tal vez». Gabriel miró a su hija jugando tranquilamente en la habitación de al lado, finalmente libre del fantasma llamado Tommy. Pero Iván quería destruirme exponiendo la verdad. Ahora la he expuesto yo mismo, en mis propios términos. Todo su juego, la planificación, la espera, la elaborada venganza, no tiene sentido. ¿Se lo quité? Esa es su idea de ganar. Esa es mi idea de sobrevivir. Gabriel se permitió una pequeña y sombría sonrisa. Iván pasó 6 años construyendo una trampa. Yo simplemente la atravesé y salí por el otro lado. Quería que me desmoronara bajo el peso de mi secreto. En cambio, lo deseché antes de que pudiera usarlo. Las secuelas se desarrollaron exactamente como Gabriel lo había planeado. Los fiscales revisaron las pruebas y determinaron que, si bien las acciones de Gabriel habían sido ilegales, las circunstancias, el historial documentado de comportamiento depredador de Ernesto Balbuena, la clara evidencia de una confrontación violenta. La cooperación inmediata de Gabriel una vez que surgió la verdad, hacían improbable que un juicio tuviera éxito. No se presentaron cargos. Hernán Benítez tuvo menos suerte. Su vigilancia obsesiva, la manipulación psicológica de su hijo adoptivo, el acoso sistemático a múltiples familias, todo se combinó en un caso que atrajo la atención nacional por su perturbador alcance. Fue sentenciado a 15 años de prisión, con evaluación psicológica obligatoria y sin posibilidad de libertad condicional durante una década. Tomás Benítez fue retirado de la custodia de Iván y colocado con una familia recomendada por el tribunal, una que se especializaba en ayudar a niños a recuperarse de situaciones traumáticas. Gabriel recibía actualizaciones, informes ocasionales y cuidadosamente redactados que pintaban un cuadro de una curación lenta pero genuina. 6 meses después, Gabriel estaba sentado en su patio trasero viendo a Lilia perseguir luciérnagas en el crepúsculo de verano. El podcast había terminado, no porque su audiencia lo hubiera abandonado, sino porque se había dado cuenta de que había cosas más importantes que perseguir los demonios de otras personas. Había aceptado un trabajo como profesor de periodismo de investigación en una universidad local. El pago era menor, el prestigio inexistente, pero podía recoger a Lilia de la escuela todos los días a las 3. Podía ayudarla con la tarea y leerle cuentos antes de dormir. Podía ser el padre que ella merecía en lugar del fantasma que había estado demasiado ocupado exponiendo monstruos como para notar que uno se acercaba a su propia familia. Sonó el timbre. Lilia levantó la vista de sus luciérnagas, con la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Puedo abrir, papi? Déjame a mí. Gabriel caminó por la casa, pasando por la cocina donde la cena se cocinaba a fuego lento en la estufa, pasando por la sala de estar donde finalmente se había acumulado la evidencia de una vida normal, juguetes, libros, un número verdaderamente absurdo de plantas de interior. Abrió la puerta y encontró a un niño de pie en su porche. Cabello oscuro, piel pálida, un rostro que había madurado en los meses transcurridos desde que Gabriel lo había visto por última vez. Tomás Benítez, ahora solo Tomás, según los informes, estaba de pie con su madre de acogida unos pasos más atrás, observando atentamente. Señor Jiménez. La voz de Tomás era insegura, nada parecida a la del niño sabiondo que había sostenido la mano de Lilia en la grabación de seguridad. Quería decir. Mi mamá de acogida dijo que también era importante. Lamento lo que mi papá me hizo hacer. No lo entendía. No realmente. Pensé que era un juego. Dijo que usted era un hombre malo y que íbamos a hacer que se arrepintiera. Gabriel estudió al niño por un largo momento. Pensó en la elaborada venganza de Iván, en los crímenes de Ernesto, en todo el daño hecho en nombre de la justicia, real e imaginaria. Tomás, dijo finalmente, tu papá se equivocó en muchas cosas. Pero tenía razón en una cosa. Cometí un error terrible hace mucho tiempo. Lastimé a gente porque pensé que estaba haciendo lo correcto.
He pasado mucho tiempo pensando en lo que eso significa y en cómo ser mejor. ¿Entonces no está enojado? No estoy enojado contigo. No estoy seguro de si sigo enojado con tu papá. Más que nada, solo estoy cansado. Gabriel se hizo a un lado, abriendo más la puerta. Tu madre de acogida es bienvenida a pasar. Estábamos a punto de cenar, y Lilia ha estado preguntando por ti. Como si la hubieran invocado por su nombre, Lilia apareció al lado de Gabriel. Su rostro se iluminó con reconocimiento. No el brillo artificial que Iván había diseñado, sino algo genuino. Tommy, quiero decir, Tomás. ¿Quieres ver mi cuarto? Tengo nuevas estrellas que brillan en la oscuridad en el techo, y son mucho mejores que las que tenía antes. Tomás miró a su madre de acogida, quien asintió alentadoramente. Miró a Gabriel, quien retrocedió para dejarlo pasar. Y luego, vacilante, cruzó el umbral hacia una casa que una vez había sido el objetivo de la venganza de su padre y encontró algo esperando que Iván Balbuena nunca podría haber predicho. Una segunda oportunidad. Gabriel regresó a su patio trasero después de la cena, dejando a los niños en sus mundos de estrellas brillantes y luciérnagas. El aire de verano estaba cargado con el olor a madreselva. Y en algún lugar a lo lejos, un perro ladraba a las sombras. Pensó en el cuerpo de Ernesto Balbuena todavía enterrado en el bosque detrás de esa cabaña. Pensó en Iván encerrado en una celda, su elaborada venganza transformada en una historia con moraleja. Pensó en Sofía, fallecida hacía ya 3 años, y en lo que habría dicho sobre todo esto. No eres un buen hombre, podría haberle dicho ella, pero estás tratando de ser mejor, y a veces eso es suficiente. La puerta trasera se abrió y Lilia corrió hacia él, con Tomás siguiéndola inseguro. Ambos se dejaron caer en el césped a su lado, mirando hacia un cielo que apenas comenzaba a llenarse de estrellas. Papi, la voz de Lilia era somnolienta, como se ponía cuando luchaba contra el sueño. Sí, mi amor. Me alegro de que Tommy, quiero decir, Tomás, viniera de visita. Pero también me alegro de que ya no viva en nuestro sótano. Gabriel se rió. Una risa real. La primera en lo que pareció una eternidad. Yo también, mi vida. Yo también. El pasado siempre estaría allí, enterrado en los lugares oscuros que no podía alcanzar del todo. Pero el presente estaba aquí, cálido y respirando y lleno de segundas oportunidades. Y por ahora, eso era suficiente. El juego había terminado. Él había ganado. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y los veré en la próxima.